hace falta respirar aire puro. Similares. Sí, señor. ¿Te sientes tan agobiado del Transmilenio, la contaminación, la inseguridad de Bogotá como yo? Señor. Pues bueno, te tengo la solución. Muy cerquita de Bogotá hay una cantidad de lugares hermosos, naturales, paisajes impresionantes que puedes visitar y hoy en este video te voy a mostrar uno de ellos. Con ustedes, la cascada El Escobo en Vergara. El recorrido lo vamos a iniciar saliendo desde Bogotá por la calle 80 hacia la vía que lleva a La Vega. Y después tomamos el desvío Nocaima-Vergara. Así lo hemos hecho nosotros, pero si ustedes desean también pueden llegar al lado de San Francisco, se desvían por San Francisco. Bueno amigos, y si les está gustando este video recuerden suscribirse a mi canal, en este botoncito no les cuesta nada. Recuerden que hago videos alrededor del mundo, de Colombia, mostrándoles lugares bonitos, baratos, cómo viajar barato por el mundo. La primera paradita que hacemos es aquí en este pueblo. ¿Cómo se llama este pueblo? Primera parada aquí en este pueblo que se llama Nocaima. Es como entre las montañas y miren, eso es lo chévere de uno salir a hacer como estas rutas naturales cerquita a Bogotá, que hay una cantidad de pueblitos muy bonitos pues que uno puede conocer aquí a unas cuantas horitas, a solo 2 horitas de Bogotá. Se queda un poquito metidito en las montañas y miren, el parque principal está súper bonito. Qué lindo está este pueblito. Muchos arbolitos y el clima es súper rico. No es así súper caliente, sino como templadito rico. Lo que utilizaban en la antigüedad para hacer pan. Y aquí es muy fácil porque llegan ustedes al parque principal de Nocaima y aquí está más claro no puede ser. Ni Maima Vergara y agarren pues para allá. Y luego de otros 7 kilómetros llegan aquí a otro pueblito que se llama Nimaima. Lo chévere de este paseo es que miren que en poco tiempo pueden conocer muchos pueblitos de esta región. Oigan, y miren que algo que me parece súper novedoso, ¿qué se hizo mi hermano? Y miren que algo que he notado por acá y que me gusta bastante es que noto que estos pueblitos son como muy paisas. Para estar en Cundinamarca es como una cultura muy paisa, como que me recuerda a la tierrita mía, a Caldas. Se ve como gente así muy típica de lo que uno ve en los pueblitos de Caldas, de Antioquia, gente con su poncho, con su sombrero, mulas. Entonces debe ser por el clima, porque como es más templadito debe ser zona cafetera aquí en las montañas. Miren pues lo bonito lo que les decía, que es como todo muy paisita. Miren las mulitas, está chévere, bien bonito. Y ya acá después de la carretera, si vienen en moto o en carro, dejan aquí parqueado el carro, se paga la entrada que son como 8.000 pesos y a empezar la ruta. Corrijo, la entrada por persona vale 10.000 pesos, el parqueadero por el tiempo pues que se queden 5.000 pesos y si van a hacer actividades de torrentismo vale 60.000 pesos. Y aquí empezamos la caminata. Esta caminata es bastante cortica desde el parqueadero, son tan solo 300 metros de caminata, como unos 10-15 minuticos. Aquí llegamos hasta allí, a la izquierda la cascada y a la derecha, ¿ve? A la derecha la cascada y a la izquierda la piscina. Sí, bueno, eso sí es cierto, miren, hay hartísimos escalones y son súper corticos.
Entonces creo que para los adultos mayores es un poco complicado. Pues para las rodillas. Bueno, no sé. Bueno, sí, no sé si es complicado para los adultos mayores o mejor, porque pues tiene barandita aquí para que se agarren y los escalones no son tan grandes, pero igual para las rodillas sí puede ser un poquito perjudicial. Uy, tengan mucho cuidado por acá que está súper empinado. Con razón colocaron barandas, porque está bien empinada esta parte. Pero pues sí, uno entiende porque cobran entrada. Hay gente que se queja de eso, pero en realidad todas estas cosas pues obviamente lo valen. Hacen que la experiencia sea un poquito más cómoda para los visitantes. Por eso es que cobran entrada. No, y realmente la caminadita desde la entrada es súper cortica. Nada exigente la caminata. Y ahora sí con ustedes la cascada El Escobo. Tan hermosa. Y eso que ya no le gusta el agua. Y mire, ya le cogió confianza. Igual tengan cuidado con sus perritos porque las piedras están lisas. ¿Qué pasó, Samba? El eterno problema con Samba. Mi hermano se fue a la otra piscina a hacer torrentismo y ya no la puedo soltar porque entonces se va a ir detrás de él. Allá están ya las personas preparando todo para el torrentismo. Mi hermano ya está por allá arriba que lo va a hacer. Y es que sí, a solo 112 kilómetros de Bogotá se encuentra la cascada El Escobo. Es un lugar mágico ubicado en el municipio de Vergara, Cundinamarca, y es una cascada de aproximadamente 50 metros de altura y 30 metros de ancho. El clima de esta zona es templado, de aproximadamente unos 20 grados centígrados, aunque el día de hoy está un poco nublado. Bueno, ya empezaba a llegar un poquito de gente. Como pueden ver, miren, algunas familias, pero igual no es un lugar así tan turístico y tan repleto de gente como otros, así que eso está súper bien. Y recuerden que si quieren conocer de más cascadas por Colombia, tengo aquí mismo en mi canal otro video de la cascada Los Molinos en Caldas, en el Parque Los Nevados, para que lo vayan a ver. La cascada se encuentra en un espacio natural en el que es posible realizar actividades asociadas al ecoturismo. Y allá empezaron a hacer las actividades de torrentismo. Realmente tomarse estos espacios de respiro, de descanso, de salir un rato de las ciudades y más de una ciudad tan agobiante como lo es Bogotá, hace muchísima falta. Para la salud física, pero sobre todo para la salud mental es muy importante. Yo hace poco acabé de llegar de mi ciudad Manizales y me dio muy duro volver a Bogotá, porque es que Bogotá realmente es otro cuento. No estoy diciendo que sea una ciudad mala, pero es una ciudad muy caótica, muy agobiante, y para personas que de pronto sufrimos un poco de la salud mental, bueno, hoy en día es mucha gente. Es necesario tomarse estos respiros. La naturaleza siempre es una cura muy grande para la mente, para el alma, para todo. Aunque suene un discurso trillado, pero es la verdad. Estos espacios son realmente muy necesarios hoy en día, que la gente vive como de tanto afán para todo. Sobre todo en Bogotá la gente todo el tiempo es de afán. Realmente es que yo no entiendo qué les pasa. Miren, ahorita venía con mi hermano en carretera y nos cuestionábamos eso, preguntábamos, pero ¿por qué la gente va corriendo? O sea, ¿qué hace la diferencia que lleguen rápido a un lugar? Al otro día hay que levantarse a seguir la rutina, entonces da igual si vas rápido o si vas tomando tu precaución. Verde, verde. Qué importante es la naturaleza, qué importante es el agua. Hay veces no nos damos cuenta de ese tesoro tan grande que tenemos, y más nosotros aquí en Colombia. Entonces que miren que yo crecí en una ciudad que es Manizales, mi ciudad,
muy acostumbrada toda mi vida a estar rodeada de esto, de la naturaleza, a unos cuantos pasos. Incluso en mi barrio crecí toda mi niñez con un ecoparque a tan solo 2 cuadras de mi casa. Entonces llegar a una ciudad como lo es Bogotá, que es un poco caótica y diferente, es un poco agobiante, pero eso no quiere decir que no haya opciones. También hay opciones que hay cerca de la ciudad donde te puedes desconectar y vivir estos espacios, que eso es otro. Démosle más valor a esto que tenemos. Miren que yo he viajado por muchos países del mundo y en algunos uno se da cuenta de lo valioso que es esto que tenemos acá. Hay lugares donde uno recorre y recorre carreteras y es solamente desierto o es así muy seco, que uno dice, ay, qué rico ver espacios, paisajes verdes como los que tenemos aquí en Colombia. Así que ese es el consejo, que parezca un poco obvio, démosle más valor y apreciemos todo esto que tenemos, porque miren, les aseguro que en unos años todo esto va a ser el tesoro más apreciado por las naciones: el agua, la naturaleza, el verde, el respirar aire puro. Y dejemos de darle tan poco valor a nuestro país. Miren, cuando vienen extranjeros a Colombia, ellos quedan maravillados con todo esto porque realmente es una belleza, pero muchos colombianos, como nacimos acá, algunos dan por sentado lo que tienen y siempre están como haciendo inferior su país y diciendo, ay, si pudiera salir de Colombia, qué feliz sería, todo es mejor afuera. Y no, viajeros, no siempre todo es mejor afuera. Todos los lugares tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Traten de no idealizar lugares. Siempre les digo eso en mis redes sociales: no idealicen ningún lugar. Está bien que les guste un país, pero no los idealicen. Y tampoco por debajen a su propia nación. Porque realmente uno no se da cuenta de lo que tiene, como dice el dicho, hasta que lo pierde o hasta que no lo ve o lo que sea. Mire que por algo es que los extranjeros aman tanto esta región, porque realmente aman tanto esta nación, porque realmente es un paraíso. Ya viene el turno de mi hermano, ahí va a empezar a bajar. Yo esto lo hice alguna vez por allá en Santander, en el Chicamocha, pero hoy no me animé, pero mi hermano sí, entonces vamos a ver cómo lo hace. Bueno, ese que viene bajando ahí obviamente es el instructor, que lo hace con bastante facilidad. Son las 12 del mediodía y ya empezó a llegar un combo de gente. Creo que ya va a empezar a bajar mi hermano, vamos a firmarlo. A mí esas cosas extremas no es que me gusten como de a mucho, pero a mi hermano sí le gustan, así que vamos a ver qué tal lo hace. Ahí viene mi hermano bajando. Al principio se fue resbalando, pero ya va bien. Ahí llegó. Se resbaló algunas veces, pero lo logró. El hombre araña. ¡Ay, qué berraca, Samba! Vaya, Samba, vaya. Bueno, ya terminé en esta parte de la cascada y ahora empezamos a subir por los escalones, que son bastantes y un poquito empinados, para ir a la piscina. Se me mojó el celular, se me olvidó que lo tenía en el bolsillo y se me mojó la cámara. Así que si ustedes están viendo este video es porque es un celular muy resistente y no se me dañó. Y aquí ya llegamos a la piscina, que es solamente para nadar y pasar un rato bien agradable. Ya en esta parte de la piscina, como su nombre lo indica, es un espacio más familiar, con partes un poco más hondas en donde puedes nadar y pasar un rato bien agradable.
Y así vamos llegando al final de este video y les he mostrado una vez más un espectacular destino que visitar muy cerca de Bogotá en este hermoso país llamado Colombia. Bueno, ya había terminado el video, pero miren pues les traigo esta recomendación donde paramos a comer. Se llama La Molienda de Tabo, queda acá, queda en la vía Rosal, Bogotá, y miren pues los platos están bastante sustanciosos y muy rico. Así que ahí está la recomendación para cuando salgan de la cascada, pueden venir a almorzar acá. Muy rico.